Bendiciones para todos los hermanos y amigos. Bendito sea Dios en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios en esta preciosa tarde. Que Dios les siga colmando de grandes bendiciones y maravillas. Vive el Señor. Tengo en mis manos aquí la Sagrada Palabra del Señor, la Biblia. Es un libro muy poderoso para edificación, para bendición, para salvación, para darnos conocimiento en todo lo que tiene que ver concierne con el reino de los cielos. Vive el Señor para siempre. Todos los amigos, gloria al Señor, que me están viendo a estas horas de la tarde, Dios les siga concediendo grandes victorias a ustedes, gloria al Señor. En el libro de Lucas, gloria al Señor, en el libro de San Marcos, capítulo 10, vive el Señor para siempre, en versículo 46, San Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 46, dice el título como sigue: Gloria al Señor, el ciego Bartimeo recibe la vista. Gloria al Señor. Pero leo la palabra de nuestro Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para edificación, bendición y liberación y sanidad. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Oyendo que era Jesús, comenzó, gloria al Señor, Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciendo: ten confianza, levántate, gloria al Señor te llama. Gloria al Señor. El versículo 46 hasta el versículo 49, gloria al Señor. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, gloria al Señor, Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús y David. Es una belleza de lectura y un versículo muy bonito, gloria al Señor. Ustedes, hermanos, amigos, Dios les siga bendiciendo, guardando allí en sus departamentos, en sus pueblos, en sus estados. Dios les siga guardando, bendiciendo a nuestra hermana Clara Aguilar allí en Dallas, Texas, gloria al Señor, y a cada uno, nuestros amigos Joy allí en Nueva Jersey, que Dios les guarde. Los hermanos y amigos que se han arropado con la bendición de Dios Padre y Espíritu Santo, una bendición muy maravillosa. Nuestro Dios y Padre Santo, maravilloso Dios, te alabamos y te bendecimos en esta hora, Padre. Maravilloso eres tú, Rey de Gloria, Espíritu de Dios. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza y la adoración en este momento, Padre amado. Te damos toda la gloria, te adoramos y te bendecimos, Padre. Muchas gracias, Dios mío, Señor. Toma el dominio y el control, Padre de la gloria, sobre las mentes, sobre las vidas, en diferentes partes del mundo, Señor amado, donde van a ver y están viendo este momento, esta transmisión, Señor amado. Oh, gloria a Dios. Bendiga, Dios mío, Señor amado, con bendiciones celestiales, cada vida, cada persona en estas horas, Señor. Gracias, Rey de Gloria, Espíritu de Dios. Yo bendiga al hermano William, hermano Edgar, la hermana Norma, su hija, hermana Nicole. Dios les diga grandemente, bendiciones. Bendiga a hermana David, hermano Juan Contreras. Gloria al Señor. Dios les guarde poderosamente. El pastor allí en hermano Edgar, en lugares allí del departamento de Arauca, población que se llama Flor Amarillo. Dios les bendiga poderosamente. Dios les guarde de manera especial. Nuestro hermano líder ropero allí en Puerto Nariño y su esposa hermana Diana, Dios les guarde y les bendiga poderosamente. Y así a cada hermano, la pastora Rosa, Isabel Llano, y así cada hermano, gloria al Señor. En mis manos, como les reitero, tengo la palabra del Señor, la Biblia, Sagrada Escritura, un libro muy poderoso que puede cambiar vidas y para siempre, gloria al Señor. Y el tema que quiero llevar a transmitir en esta preciosa tarde, gloria al Señor. Y Jesús se detuvo, vive el Señor. Y Jesús se detuvo. Vemos allí por la palabra, gloria a Dios, una situación
un suceso, un milagro, que Jesucristo allí, cuando Él entró allí a Jericó, Jericó es el lugar de las palmeras, ciudad amurallada, gloria a Dios, una parte allí que la Biblia allí menciona claramente, donde se encontraba una situación que estaba viviendo un hombre llamado allí, que llamaba también en un tiempo, gloria al Señor, Jesús también visitó allí aquel lugar y se encontró allí con una situación, un hombre llamado Zaqueo. Eso también sucedió allí, gloria al Señor, en Jericó. Y vemos aquí que en este caso fue Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. Y este hombre allí vemos por la palabra, gloria al Señor, la situación que estaba viviéndose. Una situación muy fuerte, una situación muy compleja, una situación muy difícil, una situación bastante adversa, bastante complicada, gloria al Señor. No era que no tenía familia, pero la situación que este hombre le había llevado de estar junto a los caminos era para él allí pedir el sustento. Era un mendigo, era una persona que vivía con una situación, gloria al Señor, los recursos muy bajos, al santo el Señor para siempre. Vemos allí una situación muy fuerte, pero miramos el versículo 46, que Jesús entonces vinieron, dice, cuando hablé vinieron era que Jesús andaba con sus discípulos, andaba allí Jesús y sus discípulos, y ellos entraron a Jericó. Específicamente la Biblia no dice a qué Jesús haya entrado a Jericó, porque no hay lugares, por ejemplo, cuando Jesús fue a la ciudad de Naín, cuando Jesús fue, por ejemplo, a Gadara, allí cuando Jesús fue a Samaria, cuando Jesús en muchas partes, cuando Jesús estuvo allí en Betania, cuando la muerte de allí de Lázaro, muchos lugares, Jesús fue a muchos lugares, pero en este caso aquí, gloria al Señor, Jesús entró allí a aquel lugar, a la ciudad de, gloria al Señor, y para siempre, donde vivía este hombre allí con esa situación, en la ciudad de las palmeras, amurallada, Jericó, gloria al Señor. Vivía una situación, y en esas situaciones se encontraba como se encuentran muchas personas, porque este hombre puede testificar, puede representar la situación de muchas vidas, de muchos hombres, muchos hogares, muchas familias, muchos pueblos, muchos departamentos, muchos estados, muchos países. Gloria al Señor. Una situación muy fuerte era la que estaba viviendo la vida de este hombre llamado Bartimeo el ciego. Vive el Señor. Este hombre había dejado de mirar la luz del día, la luz del sol. No había podido ver la luz. La Biblia no dice que haya nacido ciego. Hay registro bíblico donde, gloria al Señor para siempre, donde el Señor allí, la Biblia habla que nació ciego de nacimiento, la otra persona que nació cojo de nacimiento, y hay múltiples de allí del Señor donde el Señor habla de sucesos, de situaciones, de fracasos, de luchas, de pruebas, de enfermedades que la persona haya estado viviendo por alguna razón. Gloria al Señor. Pero en el caso de Bartimeo tampoco se sabe, por la palabra de Dios no se sabe qué tiempo este hombre llevaba con esa situación. No dice los años, no dice que haya nacido ciego. Lo que la Biblia sí dice era que estaba ciego. Gloria al Señor. Vive Cristo. La situación de Bartimeo no era fácil. Como la situación que usted ha vivido tampoco es fácil en este tiempo, en estos días, en este año. Gloria al Señor. Lo que se está viviendo mundialmente no es fácil. Vive el Señor. Gloria a Dios. Por ejemplo, como hablaba nuestro hermano pastor Víctor Rodríguez, que Dios lo bendiga, a él y a su esposa, la esposa hermana Nancy Rosales, gloria al Señor, la esposa hermano Víctor Rodríguez, nuestro pastor Víctor Rodríguez aquí en El Amparo, Estado Apure, aquí en este pueblo, específicamente El Amparo, Estado Apure, gloria al Señor, que hoy pues Dios, vive el Señor para siempre, estudiando la palabra en la escuela bíblica dominical, gloria al Señor, y también nos suministró la Santa Cena, gloria al Señor. Y que Dios bendiga al hermano Víctor por su esfuerzo y por todo, y lo vemos contento y alegre porque se están haciendo los cultos
gloria al Señor, para siempre y hacia adelante, hermano. Usted también hacia adelante, que si no se ha podido abrir la iglesia, no tenga allí, gloria al Señor, siempre tenga en cuenta que la iglesia también es usted, y donde usted se congregue, ahí está el Señor. El templo, la casa de oración es muy necesario. La Biblia dice, no dejarse congregar como algunos tienen por costumbre. Eso es bíblico, gloria al Señor. Pero si hay momentos que no se puede por la situación que está viviendo, no es allí culpa del pastor ni culpa de la congregación, la iglesia, sino que hay unas situaciones que están moviendo mundial, y entonces hay que evitar muchas cosas, pero hacia adelante, hermano. Esto no es motivo de tristeza, gloria al Señor, pero avanzando en el Señor. Y Bartimeo, vive el Señor para siempre, no tenía, allí había perdido totalmente el Señor la parte adquisitiva, no tenía cómo ganarse el sustento. En Bartimeo vemos que el Señor, un hombre que estaba allí, usted se puede imaginar, Bartimeo usaba siempre una capa, donde esa capa lo protegía del sol, de la lluvia, de las inclemencias del tiempo, de la soledad. Gloria al Señor. Y dice la Biblia que él estaba junto al camino, cerca, pero no estaba en el camino, vive el Señor. Así hay muchas personas como estaba Bartimeo. Hay gente que están cerca del camino, están a punto, gloria al Señor, porque el camino, gloria al Señor, el camino es Cristo, y estaba al lado, estaba cerca, pero no estaba en el camino, gloria al Señor, sino junto al camino. Y Bartimeo, allí estaba, allí vivía Bartimeo. Allí por los transeúntes, la gente que pasaba, allí la mano misericordiosa, porque las personas, como en el caso de Bartimeo, era una persona que Israel había allí, gloria al Señor, para ayudarlos por la situación que se estaba viviendo. Bartimeo tenía una situación que era física, gloria al Señor, él no podía mirar, allí tenía un problema allí visual, él no podía ver. Hay muchas personas, gloria al Señor, en este mundo que tienen ese problema visual, pero una ceguera, porque hay dos tipos de ceguera: la ceguera física, cuando alguien ha perdido la vista, cuando alguien ha nacido ciego, gloria a Dios, esas razones. Pero hay otro tipo de ciego, que es la persona, gloria al Señor, que es ciego a la realidad, es ciego, no mira la verdad, no puede ver la verdad aunque la tenga, es cerca la verdad, pero no puede verla porque su condición espiritual no le permite ver la verdad. ¿Cuándo es que puede mirar la verdad? Cuando el poder de Dios, gloria al Señor, le quita esa venda y puede mirar, gloria al Señor. Como si yo me tapara los dos ojos, quedaría en la oscuridad, quedaría ciego. Dios me guarde y le guarde su vida, pero de esa manera pase los ojos como con una venda, allí donde la persona no puede mirar, dependería de otro, ya no puede caminar por sí mismo, ya no puede ahí desplazarse porque ha perdido la visión. Este hombre, el Señor, estaba junto al camino, allí él mendigaba, allí él pedía, gloria al Señor, que se le socorriera. En Israel había la forma para aquellas personas, para ayudarle al enfermo, al necesitado, al mendigo, al desposeído, la persona allí, gloria al Señor, a la viuda, al pobre, al menesteroso, gloria al Señor, eran tenidos en cuenta. Y por esa razón este hombre no se podía valer por sí mismo, no tenía esa facultad, no tenía esa destreza, no tenía esa facilidad del poder valerse por sí mismo. Así hay muchas personas en esta tierra, hay muchas personas en este pueblo, y así muchas personas en el mundo y en sus lugares, gloria al Señor, que no pueden valerse por sí mismos. Son unos ciegos espirituales, han perdido totalmente, gloria al Señor, la visión, no pueden ver más allá, no ven porque el pecado allí, gloria al Señor, les ha quitado la visión, pueden mirar lo que Dios quiere mostrarle a ellos. Pero en el caso de Bartimeo, gloria al Señor, vemos allí, usted continúa la lectura, gloria al Señor, y ahí es donde podemos analizar la situación que Bartimeo, él quería salir de esa condición, porque usted se da cuenta más adelante que Bartimeo quería salir de esa condición. Yo creo, mi estimado amigo, que usted quiere salir de esa condición, que usted no quiere seguir viviendo de esa forma, su vida, su hogar, su familia, gloria al Señor, que usted viva en esa condición. Yo no creo que usted quiera seguir viviendo en esa oscuridad,
porque eso es lo que deja allí esa ceguera, la oscuridad. No puede mirar la realidad de las cosas, no puede mirar la luz del día, no puede mirar la verdad, lo del Señor. Te puede mirar a lo diferente. El ciego, lo del Señor, el ciego físico, no puede mirar lo del Señor para siempre. El sol, la luna, las estrellas, la luz solar, la luz del Señor, la luz eléctrica, no puede ver las cosas al frente, lo que lo rodea, porque no tiene esa visibilidad del Señor, no tiene esa visión. Pero el ciego espiritual mira la luz solar y todas las luces del día, pero es ciego. ¿Por qué es ciego? Porque no mira la realidad, no mira la verdad que la tiene enfrente, que es la palabra de Dios, que es Cristo, el Hijo del Dios eterno, gloria al Señor, del Dios altísimo. Entonces no puede mirar y por eso es ciego, por eso anda a tienta, por eso tropieza, por eso se anda colocándose donde no debe, porque la misma ceguera espiritual lo lleva a lugares, lo lleva a sitios, vive el Señor, porque su ceguera espiritual no le permite allí conocer la verdad, gloria al Señor. Bartimeo, por lo que yo veo, por lo que yo he leído, y allí en su pequeña historia se le conoce allí que él quería salir de esa condición, él quería salir de esa tragedia, él quería salir de esa oscuridad, él quería salir allí, el Señor, de esa angustia, de esa situación. Yo creo, mi estimado amigo, que usted quiere salir de esa condición, quiere salir de ese atolladero, quiere salir de esa ceguera, quiere salir de esa oscuridad con el Señor. Y lo puede hacer solamente cuando usted se acerca al manto, al poder de Dios. Puede, gloria al Señor. Usted puede andar junto al camino, pero no está en el camino. Está cerca de la verdad, pero no está en la verdad. Mucha gente tiene la Biblia, sabe de Biblia, sabe de ley, sabe las interpretaciones, pero no la vive, no la practica. Eso es estar junto al camino, al lado, gloria al Señor, pero no está adentro. Y el Señor quiere que estemos adentro, gloria al Señor, en el camino, caminando con el Rey de Reyes y Señor de Señores, gloria al Señor. Así como caminó Enos, caminó 365 años. Dice, desapareció porque Dios lo llevó. Así que toda aquella persona que ande caminando en el camino de Dios va a ser transportado y llevado. Gloria al Señor. Y eso es lo que Dios quiere hacer en menos de una situación, cosas, problemas, circunstancias. Y vive el Señor para siempre. Dios hace así como hizo con aquel hombre. Pero hay que andar en el camino. Hay que andar con Cristo. Hay que andar buscando su presencia, buscando su rostro, buscando allí la verdad. La verdad no la encuentra en más nadie. Gloria al Señor. La verdad no se encuentra en la ciencia. La verdad no se encuentra en el brujo. La verdad no se encuentra, gloria al Señor, en el horóscopo. La verdad no se encuentra, gloria al Señor, en la ciencia, en los estudios. Gloria al Señor, porque hay muchos escépticos, incrédulos, agnósticos, ateos que desprecian, rechazan, gloria al Señor, esta verdad, esta maravilla, este camino, gloria al Señor. Pero Dios, que le ama a usted, le ama, gloria al Señor, para siempre, que ha dado a su Hijo para que usted no se pierda. Eso es lo que nosotros le decimos, gloria al Señor. Y Bartimeo es un caso allí, gloria al Señor, de mucha gente que vive en esa tragedia, que vive en esa angustia, que vive en ese desespero, que vive allí llevando el tableado, que vive allí llevando, allí ve el Señor situaciones y todavía sigue caminando cerca del camino, junto al camino, pero no entra en el camino. Y Dios quiere que entre en el camino. El camino es Cristo. El camino es el evangelio del Señor, el que te conduce hacia el reino de los cielos. Busca ese evangelio, busca ese Cristo amado. Gloria al Señor para siempre. Y vemos allí por la palabra, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, como es tan real, es tan específica, que nos da a nosotros una libertad, pero no para pecar, una libertad para que busquemos su presencia, una libertad para que busquemos su gloria, gloria al Señor, una libertad para que busquemos la comunión con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Bartimeo vive el Señor para siempre, como le sucedió a Bartimeo, le sucede a muchas personas, te sucede a ti, que estás ciego en la ignorancia. Vive el Señor para siempre. El demonio pone ceguera, entorpece a la gente, que no entienda, que no comprenda, que viva de esa manera, que viva de esa forma. Vive el Señor para siempre, pero Dios, en su amor, en su misericordia, ha podido y hace que la gente entienda
entiende el plan, entiende el propósito, el que tiene con su vida, con su hogar, con su familia. Usted que sufre, usted que está sufriendo, allí con ese ceguera espiritual hay luz para usted, el Señor. Y la luz es Cristo. Y Él quiere allí con esa verdad que tiene allí su palabra, para que usted sea libre y tenga poder para hacer salir, gloria al Señor, ese atolladero que se encuentra, gloria al Señor. Y Bartimeo allí, gloria al Señor, para siempre. Vive Cristo, Bartimeo, él allí cuando Jesús entró a Jericó y andaba por allí caminando, porque el momento que Jesús entra, porque la Biblia no dice, como le explico, no dice al Señor el plan de Jesús que fue allí a Jericó, no dice específicamente fue a sanar o a darle la vista allí a Bartimeo, no dice que fue a sanar a un enfermo o levantar a un muerto, no se sabe en qué allí a qué fue Jesús, pero lo importante es que Jesús fue a Jericó, como está yendo allá a su casa, él está paseándose por su familia, él está llegando, él está visitando allí su hogar, gloria al Señor. Ahí lo está visitando hermano Darío, hermana Diana, vive el Señor para siempre. Ahí te está visitando Dios. Es bueno cuando Jesús entra a un hogar, como entró allí, a ese lugar, a la ciudad de Jericó, entró con un propósito, entró allí, vive el Señor para siempre, entró caminando con sus discípulos y allí había un propósito grande. Allí vemos allí por la palabra que Dios entra, vive el Señor, camina por los pueblos. Camina por los pueblos de Sudamérica, camina por los pueblos de Latinoamérica, camina por los pueblos de Norteamérica y camina por los pueblos del mundo con un propósito. Y el propósito es que la gente reciba claridad, reciba la luz, reciba el poder de Dios para que escape allí de esa oscuridad que hay adentro de su mente y en sus ojos espirituales. Vive el Señor. Y allí Jesús entró a Jericó, como está entrando allí en su casa, como quiere entrar allí, vive el Señor. Entró a Jericó, pero dio la vuelta, vive el Señor para siempre. Imagino que la gente, y allí, gloria al Señor, la gente salieron al encuentro, la gente se dio cuenta que era el maestro, que había sido el que resucitó a Lázaro, que había sido el que sanó a muchos enfermos, que había, gloria al Señor, y eso aquella noticia se difundió por todos lugares. Podemos analizar como cuando entra un gobernador, un alcalde o el presidente, gloria al Señor, por ejemplo, como miramos, gloria al Señor por las noticias, mirando allí, vive el Señor para siempre, en Tulsa, en Oklahoma, cuando allí vive el Señor para siempre, cuando entró allí presidente Donald Trump para la segunda reelección, allí vemos que la gente, vive el Señor para siempre, la gente saliendo a pesar con una situación que hay, pero la gente sale como lo que sale, gloria al Señor, como un día al día sin IVA, como la gente sale, maravilloso el Señor. Allí con la situación que hay, con la amenaza que hay, porque es una amenaza real, vive el Señor para siempre, con la pandemia, con la epidemia, con el COVID-19, es una situación fuerte. La gente pues allí por ahorrarse 800 o a cualquier cantidad de allí, vive el Señor, la situación allí puede ser fuerte, pero eso es lo que allí es lo que motiva a la gente a salir. Pero en el caso de Jericó, no fue que salieron porque un día sin IVA, vive el Señor, o un presidente, o la visita de un gobernante, no. Allí la gente, gloria al Señor, allí la gente se volca y la gente sale, la gente comenta y la gente eso se riega, porque en la ciudad de Jericó había entrado, vive el Señor para siempre, nada menos, gloria al Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estaba paseando por las calles de Jericó. Él quiere pasear por las calles de esos países. Él quiere entrar en la ciudad, en su ciudad. Gloria al Señor, Él quiere entrar en su pueblo. Él quiere entrar en su hogar. Él anda caminando. Él sigue trabajando. Gloria al Señor, porque el Señor es grande. El Señor camina con propósito. El Señor camina allí con maravillas, haciendo maravillas en sus pueblos, en sus hogares, en sus países. Gloria al Señor. Y allí entró a la ciudad de Jericó y vemos que el Señor se paseó, caminó, andaría por la plaza pública, andaría allí por los centros, allí por los centros de las ciudades, y caminaría y haría lo que iba a hacer allí en Jericó, pero iba saliendo, vive el Señor para siempre, y dice la Biblia que al salir de Jericó, allí donde un hombre, vive el Señor dentro de la ciudad de Jericó, estaba viviendo aquel hombre llamado Bartimeo, había ese problema, había esa gran necesidad, había un hombre con un problema físico, porque allí en Bartimeo miramos allí 3 tipos de cosas. Allí ve el Señor para siempre. Número 1, un problema espiritual. No era salvo. Estaba junto al camino, no estaba en el camino. Y eso significa que no tenía la salvación.
desde la caída de Adán, el hombre cayó, vive el Señor para siempre, cayó bien bajo, en la desobediencia, en la desgracia, vive el Señor para siempre, y el hombre perdió el contacto con Dios y quedó allí a merced del enemigo, gloria al Señor, y ahí en ese momento, si no hay alguien que lo ayude, que venga del cielo, que se llama Jesús, no puede salir a esa condición. Y de la desobediencia de Adán, de la caída de Adán, el hombre cayó, el hombre y todos los descendientes de ahí en adelante también quedaron marcados allí con esa maldición heredada, y eso para siempre, gloria al Señor. Y ahí vemos a un hombre, un problema, bien el Señor para siempre, es un problema estar separado de Dios. Y así estaba Bartimeo, no era salvo. Número uno, solamente la salvación se puede obtener con Dios, y Dios es el que la da, y Dios es el que la suple, y Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Él fue el que dio a su Hijo, así que la salvación no se encuentra en más nadie puede salvar. Gloria al Señor para siempre. No son los políticos de esta tierra, no es con el oro, no es con la plata que usted puede salvar su alma, es con el Dios del cielo, que usted viniendo a Dios es que puede recuperar lo que se ha perdido, lo que se ha ido perdiendo. Gloria al Señor para siempre, pero la salvación se encuentra solamente en Dios. El Dios es el dueño de las almas. Y Bartimeo tenía ese problema, como hay mucha gente, mayoría del mundo tiene ese problema, que no es salvo. Gloria al Señor. Número uno, no tenía a Cristo en su corazón. Eso es un problema grande. Estar separado de Dios es un problema. Vive el Señor. Eso, estar separado de Dios corre peligro. Estar separado de Dios corre peligro que el diablo lo acabe, que el diablo lo mate, que el diablo lo aniquile. Pero cuando está con Cristo, ¿pero cómo está con Cristo? Cuando está en el camino, andando en el camino. No fuera del camino, ni al lado ni junto, cerca no, es dentro del camino, gloria al Señor. Y para siempre el poder de Dios vive, gloria al Señor. Yo sé que ahí te está tocando el poder de Dios. Yo sé que te está ministrando. Él es real. Él le conoce. Él sabe sus circunstancias. Él sabe por qué está pasando. Él conoce la soledad. Él conoce ese problema. Él conoce esa angustia. Él conoce ese desespero. Él conoce esa pobreza. Él conoce esas deudas. Él conoce esa situación. Pero ahí está la palabra. Recibe la palabra. Recibe el poder de Dios. Recibe para que usted hoy sea libre y escape de esa condición que está viviendo. Gloria al Señor para siempre. Bartimeo tenía ese problema. No era salvo. ¿Y por qué no era salvo? Que no había entregado su vida a Cristo. Y ese es un problema, gloria al Señor. Y bastante delicado. Porque otros problemas pueden tener soluciones en esta tierra. Pero la solución que tiene que ver con la salvación, solamente con Dios, es que usted puede allí subsanar ese problema, enmendar esa falta. Esa falla, gloria al Señor, es cuando usted viene a Cristo, cuando usted deposita su vida en Cristo, cuando usted pone su vida en las manos de Cristo. Político. Ahí es cuando ese problema, que es un problema serio y grande, es que solamente se puede resolver. Es con Dios, no es con más nadie. Ahí no hay político que valga, ahí no hay presidente, ahí no hay plata, ahí no hay oro, ahí no hay nada. Ahí vive el Señor para siempre, ahí no hay intermediario. Solamente eso es, vive el Señor para siempre. Es individual, es unilateral, vive el Señor, que puede ser libre la persona allí. Es con Cristo aquella persona, con el Señor del cielo, vive Cristo para siempre. Alabe la gloria del Señor. Usted puede alabar a Dios. Allí en su casa usted puede alabarle, glorificarle, bendecirle, porque usted, gloria al Señor, va a ser salvo, va a escapar de esa serpiente, va a escapar de ese demonio, va a escapar allí de ese infierno que allí está esperando todo aquel pecador que no se arrepiente, que no se ha convertido. Porque es una gran verdad, es una gran necesidad que el hombre tiene. Esa es una necesidad, vive el Señor. Una necesidad que solamente la puede cubrir el poder de Dios. Su presencia, su misericordia. Gloria a Dios, aleluya, vive Cristo para siempre. Ese es un problema. Porque en esta tierra, gloria al Señor, hay necesidades. Por ejemplo, este país tiene muchas necesidades, como este país de Venezuela, hay muchas necesidades. Hay muchas crisis y ahora la crisis mundial. Vive el Señor para siempre. Hay necesidad, hay crisis, hay cosas, hay situaciones. Pero hay una necesidad que solamente, y este país, el Señor, como todos los países de la tierra, tiene una gran necesidad y que solamente la puede suplir solamente Dios. Porque puede haber falta de una cosa y falta de la otra. Pero, gloria al Señor, pero lo que más falta en la vida de los seres humanos es a Dios. Vive el Señor para siempre. Es lo que hace falta. Dios adentro del corazón del hombre. Porque puede cargar a Dios allí colgado un crucifijo, puede cargarlo en el hombro, tener una cartera, y el Señor para siempre, allí estampillas, allí copias, allí como una cédula allí, lo del Señor de José Gregorio Hernández, de la Virgen de la Chinita, de la Virgen de Guadalupe,
y muchas allí vírgenes, más de 11,000 vírgenes que hay en el mundo, pero eso no le va a solucionar el problema con Dios, porque eso es usted amigo, usted amiga con Dios directamente. Ahí no hay intermediario. Usted tiene que buscar la forma de resolver esa situación, de resolver esa crisis, de resolver esa gran necesidad, y eso es con Dios. Bartimeo no era salvo, como usted tampoco es salvo, pero puede ser salvo. Hoy es su día, hoy es su hora, hoy es su momento. Usted hoy lo que tiene que levantarse de esa silla y usted accionar, a caminar con el Señor, a moverse en Dios y su palabra, que Dios es real. Dios a usted lo está esperando con los brazos abiertos. Y dice, ven, te levanta, Él te necesita. Gloria al Señor, Él te necesita. Él murió por ti. La palabra de Dios dice, su palabra dice que Él viene, Él no le echa fuera. Y ese es el problema de muchos habitantes de la tierra, de muchos lugares. Gloria al Señor. Y es una gran necesidad. Y no la suple ninguna religión, ninguna ciencia, ni ciencia política, ni ciencias de ninguna clase. Eso no puede resolver nadie. No lo resuelve el estudio, no lo resuelve la religión de la tierra, no lo resuelve los mahometanos, no lo resuelve el Islam. El Islam es una religión, pero no es Cristo. Gloria al Señor para siempre, no es el Islam. Gloria al Señor para siempre, no los seguidores de Mahoma, no los seguidores de Confucio, no los seguidores de nadie, no los que siguen a José Gregorio Hernández, no los que siguen a la Guadalupe ni a la Chinita. Y el Señor para siempre, y no lo que sigan a los brujos. Los brujos tienen que venir a Cristo, tienen que aceptar al Señor para que sean salvos y escapen del juicio del infierno que les espera. Eso es lo que Dios está proponiéndoles a ustedes. Pues el Señor es una propuesta de Dios para con ustedes, para que escapen, una oportunidad, para que escapen del juicio que está allí listo para venir sobre ustedes, bien Señor. Pero Dios le da tiempo, le da tregua, pero ustedes están resistidos. Ustedes allí contradicen lo que Dios dice. No creen a la palabra, no aceptan la palabra. Vive el Señor para siempre, y ahí es el peor problema, porque el problema es para ustedes, no para el Señor. Porque Dios no es el Señor, Dios con nosotros o sin nosotros. No es el Señor, Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Dios no somos nada. Vive el Señor para siempre. Dios con usted o sin usted sigue siendo Dios. Pero usted sin Dios es nada, vive el Señor. Pero Dios necesita, vive el Señor para siempre, que usted le entregue el corazón a Cristo. Es esa necesidad que usted necesita de Dios para ser salvo, para ser libre, para ser, gloria al Señor, para que tenga esa visión, para que tenga a Cristo en su corazón. Y hoy es su hora, y hoy es su momento. Es un problema allí vivir sin Cristo. Un problema allí vivir sin el perdón de Dios. Es un problema vivir separado de Dios. Es un problema allí vivir sin la salvación del Señor, y que solamente se encuentra en el Señor, no hay más nadie, porque hay muchos medios, muchos lugares, muchos entretenimientos, muchas religiones que le han hecho a creer al hombre que así como está bien, pero está bien mal, porque no tiene a Cristo. Es el camino, el verdadero camino, se llama Jesucristo, no hay otros caminos del Señor. Vive Cristo para siempre. Ahí vemos por la palabra, no son las religiones que cambian al hombre, no son las iglesias que cambian a los hombres, es el poder de Dios, es Cristo, el Hijo de Dios, que puede cambiar tu vida. Tu rumbo, tu destino, lo cambia el Señor. Y Él te encamina por el camino del bien, de la paz y de la misericordia. Vive el Señor para siempre. Y vemos allí que, por esa situación, vemos allí que eso es un problema. Estar separado de Dios es el peor problema de todos los problemas. Por eso los países viven como viven, los presidentes viven como viven, los hogares viven como viven, gloria al Señor. Por eso se aumenta las muertes allí, el Señor para siempre, y más en esta época de cuarentena, de pandemia, de epidemia, donde haya habido ese acorralamiento, ese encierro mundial. Allí ve el Señor para siempre. Vemos como esa violencia intrafamiliar que se ha ido aumentando, problemas psicológicos, problemas mentales, problemas emocionales. Podemos ver, y ve el Señor para siempre, como, gloria a Dios, porque ese problema, estar separado de Dios, lleva al hombre a todos esos problemas. Entrar en una crisis, entrar en una depresión, entrar en una soledad, entrar en una situación muy fuerte y allí insostenible. Gloria a Dios. Estar separado de Dios. Si no está Dios, está el diablo. Eso hay que ser claro. Ahí no hay término medio. Eso no es negociable. Si no está con Dios, está con el diablo. Bien, que el Señor lo reprenda, porque ahí está ese espacio. Y la única persona que allí, que si está con el Cristo de la gloria,
Ahí está el poder de Dios. Lo está guardando, lo está cuidando, lo está favoreciendo. Gloria al Señor. Pero si no está el Cristo de la gloria, ¿quién está allí? ¿Quién está en lugar del Señor Jesucristo? ¿Quién está en su casa? ¿Quién manda en su familia? ¿Quién manda en su economía? ¿Quién manda en sus pueblos? ¿Quién manda en sus países? ¿Quién manda? Si Cristo no manda, allí manda el diablo, que se lo reprenda. Dios es el que quiere allí, el Señor, tomar el dominio, el control, el señorío. Pero ustedes no han permitido, porque eso es voluntariamente, el Señor, para que usted le abra el corazón a Dios espontáneamente. Hay espontaneidad. El Señor está separado de Dios. Un gran problema. Bartimeo tenía ese problema. Estaba allí, gloria al Señor, imposibilitado. Un problema espiritual, no era salvo. Gloria al Señor, no tenía ese privilegio. No había escuchado. Pero es que Bartimeo no había escuchado a Cristo. No había oído a nadie allí de esa manera. Gloria al Señor, y Jesús entró allí a Jericó. Gloria al Señor, entró la oportunidad, entró la salvación, entró el perdón, entró la vida. Cuando entra la vida se va la muerte. Cuando entra la vida se va allí la enfermedad. Entró la salud, se va la enfermedad. Entró la bendición, se va la maldición. La maldición retrocede, se va de los países, se va de los pueblos, se va de Jericó, se va de su hogar, se va de su familia. Es la bendición de Dios. Cuando entra Cristo se va todo lo malo y empieza el bien a tomar el dominio. Gloria al Señor. Oh, poder de Dios. Ahí el Señor está tocándolo, abrazándolo, ministrándolo, porque es real. Él no es muerto, Él no es un yeso. El Señor no es estatua muerta, es real. Él ve, Él oye, Él habla y Él camina. Y Él tiene poder en su brazo para levantar su vida que está caída en el suelo espiritualmente, su vida espiritual. El Señor vive bendito para siempre, el Señor. Y esa situación estaba allí en este hombre, como también usted, de separado de Dios. Su vida corre peligro. Hay que hablarle, esto tiene que se trata con el cielo o el infierno, la vida o la muerte. Gloria al Señor. Entonces hay que hablarle claramente. Ahí no hay que colocarle paños de agua tibia. A la verdad es la verdad del Señor. Pero allí viva la palabra y busque acomodar su vida con Dios. Coloque su vida en las manos de Cristo. Es la mejor seguridad. Gloria al Señor. Si la coloca en las manos de Cristo, su vida está bien guardada, bien protegida, bien favorecida. No solamente del COVID, no solamente de la pandemia, la epidemia, enfermedades, cáncer, cualquier otra enfermedad. Esas manos poderosas te saben cuidar mejor que cualquier mano de esta tierra, que cualquier seguridad, que cualquier caja fuerte que tenga allí, gloria al Señor, porque esas manos son poderosas. ¿Quién las domina? Nadie. Es un poder, una gloria grande. Ahí está la mano del Señor, tocando su vida, tocando su hogar, su familia. Él es real, gloria al Señor. Dios ahí está tocando tu casa. Hoy es el día. Vive el Señor para siempre, gloria a Dios. Y ahí vemos, este hombre estaba allí sin la salvación. Eso es un número uno, un problema. Número dos, problema físico. No miraba. Por el Señor, dependía de los demás. Vivía en esa situación. Vivía en esa decadencia. Vivía allí mendigando. Depender de los demás. Depender del hombre, lo más triste, lo más miserable que pueda ver una persona. Vivía en esa miseria. Vivía en esa condición. Vivía en esa pobreza extrema. Vivía en el suelo, vivía tirado allí. Allí, gloria al Señor. Vive Cristo para siempre. Donde Él allí la colocaba para acostarse, para pedir allí el dinero. Gloria al Señor, esa capa allí, vive el Señor, son muertos insepultos. Allí vivía ese hombre como si estuviese muerto allí. Vivía en esa desgracia, vivía en esa situación como está viviendo usted. Vive el Señor para siempre. ¿Cómo vive su vida? Si es igual como la vida que vivía allí Bartimeo. Bartimeo es la segunda situación que estaba en Bartimeo. Primero, no era salvo. Segundo, el problema que tenía. El segundo allí, el Señor, problema era físico. El segundo problema era físico. El Señor, era una lección. Tenía problema en la vista. No podía mirar. No podía valerse por sí solo. El Señor no podía caminar con sus propios ojos. No podía ir a donde Él quería. No podía mirar lo que Él quería mirar. Él allí estaba totalmente imposibilitado. No podía, el Señor, hacer como Él siempre antes hacía. Gloria al Señor, ¿por qué?
había una dificultad, había un problema, había una situación como la que usted tiene, como la que está viviendo, bien Señor, para siempre, una situación física, bien Señor, pero la situación física en Dios tiene solución. Pero buscándolo, buscando a Dios, buscando su palabra, buscándolo. Este hombre estaba cerca del camino, pero no estaba en el camino. Pero había una posibilidad. Había un momento que en cualquier momento hubiese podido caminar. Gloria al Señor. Vive Cristo para siempre. Eso es un problema físico. El problema físico puede ser la vista, que era ciego, la persona, o mudo, o sordo, o le faltaba un brazo, o problema de la columna. Ese es problema físico. Eso no tiene nada que ver con la parte espiritual. Es un problema físico. Y Bartimeo, o problema de una pierna, o era cojo, o una cosa u otra. Pero el problema de Zaqueo era que tenía el problema de la visión. Gloria al Señor. Eso es un problema. No es cualquier problema. Bien, Señor, para siempre. Gloria al Señor, para siempre. Ahí vemos nosotros allí que es una situación muy compleja, difícilmente, pero y el tercer problema que tenía Bartimeo era que era pobre. Gloria al Señor, una pobreza, no había forma, pero ¿quién lo iba a emplear? ¿Qué persona, qué empresa iba a emplear allí a Bartimeo? Gloria al Señor, ¿qué persona le iba a dar un empleo allí a Bartimeo? Gloria al Señor. No podía valerse por sí mismo. Era una persona desposeída, era una persona imposibilitada, era una persona con un problema físico bastante fuerte, pero ahora se le suma el problema económico. No tenía cómo valerse, no tenía cómo sustentar a los suyos, no tenía el dinero. Gloria al Señor. La Biblia no registra, pero este hombre tuvo que haber tenido allí su hogar, sus hijos, sus nietos. Gloria al Señor. ¿Cómo haría este hombre? Este hombre tendría que allí pedir, allí, gloria al Señor, la mano generosa, allí la cordialidad, allí pidiendo, vive el Señor para siempre, que le ayudaran. Por eso se hacía al lado del camino por donde pasaba la gente, el transeúnte, y hay alguien allí, le arrojó una moneda, allí 500 pesos, o un dólar, o un euro, o un bolívar, o lo que fuera allí, él recogía allí, gloria al Señor, en aquel lugar donde la extendía, aquella capa sucia, aquella capa en aquel polvorienta, allí en aquella situación. Así vivía ese hombre, vivía en la miseria, vivía allí una escasez, vivía una situación fuerte, como vive mucha gente, una situación económica fuerte, pero el único que puede resolver esa situación económica se llama Jesucristo, porque el Señor dice que mía es la plata y el oro, y las bendiciones que están en arriba, en el reino del cielo, también son para ti. Y el Señor quiere que tú no vivas así, de esa manera, vives en esa ruina, en esa miseria, en esa pobreza, porque Dios es bendición, y cuando tú vienes a Cristo, se va la pobreza, se va esa maldición, se va esa ruina, porque Dios opera milagros, Dios hace maravillas, Dios es real, Dios es suficientemente, es el Shaddai, el todo suficiente, el que suple, el que da. Gloria al Señor, te da lo que te hace falta, te da lo que no tiene. Gloria al Señor. Y vemos allí este hombre, vemos ese, número uno, no era salvo. Número dos, imposibilitado, un problema físico, no miraba. Número tres, la parte económica. Bien, Señor, en semejante desgracia, en la ruina. Gloria al Señor. Y allí allí en ese camino, allí revolcado. Así que el diablo quiere ver a la gente. Y este hombre dependía de los demás. Es lo más triste, depender de los demás, depender del hombre y no depender de Dios. La gente que depende del hombre, que depende, allí vive el Señor para siempre, que depende de los políticos, que vive mendigando allí un poquito de algo, allí vive el Señor, una cosa u otra, vive el Señor, mendigando del uno de los empresarios, mendigando allí, vive el Señor para siempre. Pero le piden esmigaja, allí mendigando paz, mendigando un poquito de gozo, mendigando allí porque la gente que se va a una taberna, que se va a una discoteca, que se va allí a un casino, allí que va allí a meterse droga, que se va a endrogar, que va allí
cae en el estado del alcoholismo anónimo, allí que se va, está buscando, mendigando paz, mendigando un poquito de gozo, gloria al Señor, mendigando, pero Dios no te quiere dar migajas, Dios te quiere dar abundancia. Abundancia de paz, abundancia de bendición, abundancia de gloria, abundancia de economía, para que salga esa miseria que estás viviendo hoy. Hoy es tu día. Oh, vive Cristo para siempre. Hoy es tu hora, hoy es tu momento. Escapa de esa condición que estás viviendo, porque Dios te da la fuerza para que salga, te da las herramientas, te da las habilidades, te da esa conciencia, ese libre albedrío, esa voluntad propia, para que tomes, para que elijas bien, el Señor, para que no sigas viviendo en esa miseria, no sigas viviendo en ese suelo, viva tirado en el piso, en esa desgracia, viviendo los demás, rogando, pidiendo, suplicando que alguien, porque en medio de cantidades allí de situaciones que se ven, y el Señor para siempre. Algunos si les sueltan una moneda, otros lo ven allí como repugnantemente, lo ven allí como una molestia, lo ven como una carga, lo ven como un fastidio, lo ven como un tropiezo. Bien, Señor, cuánta gente en una cuneta, cuánta gente tirada en el suelo, cuánta gente tirada en el basurero, cuánta gente mendigando allí que alguien come en un restaurante y coloca allí en el desperdicio, la basura, y luego ve y saca allí. Vive el Señor para siempre, para comer y llevarle a su hijo. Eso es algo muy triste. Eso es algo demasiado, una miseria demasiado. Pero eso se ve. La gente antes pensaba que solamente en el África, en Haití. Eso está bien en Colombia, Venezuela y el mundo. Esa miseria. Y así como estaba Bartimeo tirado en el suelo. Así hay mucha gente. Así hay mucha gente tirada en un andén. Durmiendo bajo un puente. Sin hogar, sin familia. Sin nada. Sin plata. Destruido. Acabado. Arruinado. Pero hoy es tu día que puedes salir de esa condición, que Dios está tocando las puertas de tu corazón. Esta tarde, este día, esta hora, este momento está allí. Pero depende ahora de ti si quieres vivir, porque la miseria más grande, la pobreza más grande, no es que usted no tenga un empleo bueno. No es que usted tenga un empleo bueno. Usted puede tener un buen empleo, buena plata, gloria al Señor. Y puede vivir supuestamente una tranquilidad absoluta, gloria al Señor. Pero la miseria más grande es la espiritual. Es la miseria más grande, es la que tiene que ver con el espíritu. Es la miseria del espíritu. Porque mucha gente puede allí vivir. Maravilloso, el Señor, pasa como la anécdota, como la ilustración, la moraleja de un hombre. Un hombre se puso a mirar que un hombre estaba pescando allí en un lugar. Y allí él tiraba allí el Señor la caña de pescar con su anzuelo y sacaba allí los peces y los medía. Medía los peces, que tenía 20 centímetros, ese era el que lo dejaba. Y los que pasaban más de 20 centímetros, lo soltaba nuevamente. Y así por mucho rato. Maravilloso el Señor. Pasó eso por mucho rato y alguien lo estaba observando. Y alguien le dijo después por qué él hacía eso. Y él dijo que el sartén, maravilloso Dios, el sartén de su casa solamente medía 20 centímetros. Gloria al Señor. Tenía 20 centímetros el sartencito. Y por eso es que los pelos los medía. El que tenía los 20 los llevaba para su casa. El que se pasaba más, no. Maravilloso el Señor. Así hay mucha gente como ese hombre. Así hay mucha gente con el sartén mental reducido. La mente no le da para más. La mente es estrecha. La mente es reducida. Si no tiene los 20 centímetros, el Señor, si pasa de los 20, allí no había mentalidad, que otra forma de manera. Si había que este hombre no podía pensar que se podía picar y reducirlo y le rendía más. No tenía esa mentalidad. No tenía la mentalidad de la pobreza. La pobreza es la peor pobreza. Porque la verdad puesta encima del dinero y trabajar con oro. Pero es un pobre, es un arruinado. Vive el Señor para siempre. Porque la peor pobreza es espiritual. La peor pobreza es la mental. Está por dentro. Gloria al Señor. Y eso sucedió. Y eso sucede con muchas personas. La mente no le da para más. La mente no le abre. Gloria al Señor. No pueden pensar en otra cosa. No pueden pensar siempre en esa ruina. Pensar siempre en que le dan. Pensar siempre que anda pidiendo. Anda mendigando. Y el Señor para siempre no puede pensar que puede salir de esa condición. Que puede tomar otra forma. Que puede salir de esa condición. Y el Señor
que puede pasar a otra etapa, que puede subir, que puede evolucionar, que puede crecer, que su mente se le abra, que el problema está en la mente. Y Bartimeo tenía allí el problema físico, el problema económico, y no podía mirar otra cosa. Gloria al Señor para siempre. Así como Bartimeo, así hay mucha gente, y así como ese hombre que pescaba y soltaba los peces más grandes, si no le medía los 20 centímetros, porque la mente de ellos es estrecha, una mente reducida, no le da para pensar otra cosa, que piensa que si no es ese trabajo no hay otro. Maravilloso el Dios de la gloria, Cristo vive. Oh, maravilloso el Dios que vive para siempre. Como la anécdota de la vaca, vive el Señor. Vive Cristo para siempre. Este hombre le dijo allí a su alumno, porque este hombre se dio cuenta, en una casa había solamente una vaca. Tenía una vaca. Y yo me acuerdo del pastor Víctor Rodríguez cuando llegó aquí al Amparo, la primera vez que él predicó, vive el Señor. Y allí vemos, vive el Señor, que este maestro, estando que se dieron de cuenta cómo vivía esa familia, de qué manera. Ellos le dijeron que tenían una vaquita, que la ordeñaban y sacaban la leche, hacían un queso, unos litros de leche al pueblo, y de aquí y allá sobrevivían allí, vive el Señor. Y se dio de cuenta el maestro y el alumno. El otro día que ellos vieron todo cómo era que el subsistir y el existir de esa familia, estaba la vaquita comiendo en un prado, cerca de un despeñadero, gloria al Señor. Y ahí vemos que cuando el maestro le dice al alumno, arroja la vaca, y este hombre, como cuando ve esa actitud, esa forma de que el hombre dice, no quería hacerle caso, gloria al Señor, pero tanto insistirle, el alumno allí, pero con un remordimiento, empujó la vaca, la empujó hasta que la llevó a cierto lugar, hasta que se fue hacia abajo, y rodó por el despeñadero abajo, y el animalito finalmente se mató. Gloria al Señor. Este hombre por dentro quedó quebrado, quedó por dentro moralmente y emocionalmente quedó destruido con ese dolor. Y él en un tiempo, a muchos años, él vino para hablar con esa pareja, para decirle que él era el causante de la muerte de ese animal. Pasaron muchos años, gloria al Señor, y él allí después viene y ve, y cuando ya está cerca del lugar donde antes habían estado, miró allí una casa muy diferente a todo, a como aquella época, porque ellos pensaron en el momento, si esta gente tuviera otra forma, otra manera, la casa fuera otra, el piso fuera otro, las paredes fueran otra, el techo, todo fuera diferente, si hubiese una entrada económica mejor, gloria a Dios. Pero cuando este hombre, el alumno, cerca de allí, y no conocía casi ya el lugar donde antes había estado, gloria al Señor, y luego, pero miró que sí era la misma familia que estaba antes, y luego se acercó, pero él no le habló directamente de eso, solamente él quiso indagar allí de qué manera ellos pudieron evolucionar en cuanto a la crisis, la situación y la miseria en que estaba viviendo, gloria a Dios. Y el padre de familia allí empieza a comentarle, no teníamos la vaca, tenía aquello allí, vi el Señor, pero de repente el animal se cayó por el despeñadero y se mató, pero fue mejor así, dijo él, fue mejor así porque si no hubiese muerto, nosotros vivíamos confort, tenían un conformismo, estaban conformados, dependían de ese animal, del eléctrico de leche, el quesito de allí, y ya no evolucionaba más, no había más otra forma. Entonces fue mejor que el animal se le matara, se le fuera por el despeñadero abajo para ellos poder allí, bien el Señor para siempre, evolucionar allí y salir de ese confort, salir de ese conformismo, salir de esa situación, maravilloso el Señor. Y este hombre allí, cuando se recopiló, entendió qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, que muchas personas tienen eso en la mente y es necesario, y Dios, por eso mismo, Dios permite y va a permitir que muchas vacas se mueran, la vaca de ese trabajo que no quiere soltar ese trabajo de ninguna manera. Dios permite que esa vaca se le muera, la vaca de desempleo, la vaca de ese trabajo. Dios quiere sacarlo de ahí, quiere bendecirle mejor, quiere honrarle, quiere llevarlo a otros niveles. Y la persona piensa que si deja de eso, se va a morir del hambre, que si no puede allí, que cómo va a fracasar, cómo va a mantener la familia, cómo va a subsistir, cómo va a vivir, como si dependiera de esa vaca, como si dependiera de ese trabajo, como si dependiera solamente del sueldo. Usted depende de Dios, usted no depende de más nadie, usted no depende de ninguna cuenta bancaria, usted no depende del gobierno, no depende de ninguna entrada, nada, usted depende de Dios, usted hermano, gloria al Señor, usted depende del Dios del cielo. Gloria al Señor, este hombre, allí cuando si esa vaca no hubiese muerto, no hubiese surgido, no hubiera evolucionado, no hubiese tenido las cosas, mejor ropa, mejor todo,
la casa fue diferente, todo cambió, todo fue diferente. Pero si ese animal no hubiese muerto, ellos hubieran estado conformados. El conformismo, el confort, porque eso es lo que nosotros a veces nos conformamos, el confort, nos conformamos allí con ese trabajo, con ese empleo, con eso, con esa entradita. Allí vi el Señor, con esos 10,000 pesos, con esos 20,000, con eso aquello, que aquí, porque aquí me saben ni cuánto se está ganando, ya no le puedo decir cifras acá. Pero aquí, por ejemplo, para ganarse, lo de un mes de trabajo para ganarse, comprar 3, 4 cosas. No sé ni cuánto, aquí vi el Señor para siempre. Pero hablo de allí de Colombia, vi el Señor, otros lugares. Allí esa entradita de 10,000, 20,000, cuando Dios quiere darle más, pero tiene que matarle esa vaca. Y hoy esa vaca se va a morir. Hoy va a morir esa vaca, vi el Señor para siempre, para que pueda surgir, para que pueda avanzar, para que pueda salir de esa condición, para Dios poderlo bendecir. Tiene que acabarle eso. Oh, maravilloso Dios de la gloria. Si eso no sucede, siempre va a estar conformado a eso. Siempre va a estar allí adaptado a eso. Tiene que allí salir de esa condición, salir de esa mente estrecha, salir de esa situación para ver la mano de Dios, para poder ver lo económico, florecer. Y Dios quiere bendecirlo a uno grandemente, pero uno no quiere soltar esa conformidad, no quiere soltar aquello, lo otro. El Señor vive Cristo para siempre. Pero allí pasó aquello y no murieron. Y el hombre pensó allí el dolor por dentro. Pensó cómo vivir esta gente, de qué va a vivir, de qué va a depender. Si dependían de la vaca, dependían de ese animal, dependían de eso. Ahora, ¿cómo va a vivir? Ahora usted se pregunta cómo va a vivir en este encierro, en esta cuarentena, y ahora que usted vivía de aquello y lo otro. De eso, y le ha hecho falta, se ha muerto el hambre. Vive el Señor para siempre, no, ni se va a morir, porque el dueño de todo esto se llama Dios. El dueño de esta empresa se llama Dios. Y Dios sostiene, Dios suple, Dios da, Dios alimenta a las aves de los cielos, Dios permite que los lirios del campo allí se... Miren, ni aún Salomón se vistió como uno de ellos. Gloria al Señor, un rey. Y las aves de los cielos allí no siembran, no granero, y Dios las sostiene. Valéis más vosotros que una ave de esa. Vive el Señor para siempre. Si Dios también alimenta a las aves, gloria al Señor, que son animales que andan volando, vive el Señor, vale más tú que una ave, o una ave vale más que usted, hermano. Usted vale más, usted es imagen de Dios, usted es importante, usted Dios no lo va a dejar en ese atolladero y menos en esta condición. Y de esto también vamos a salir en victoria, en triunfo, en éxito, porque Dios es el que da allí esa victoria grande, ese triunfo, ese éxito, por encima de lo que sea. Gloria al Señor. Vamos a salir de esa condición. Vive Cristo para siempre. Eso le decía yo al hermano Edgar y a la hermana del Señor para siempre. La hermana allí, aquí en el lugar que ella vivía trabajando, allá, hermana Norma vivía, dependía de ese sueldo, dependía solamente allí. Y hoy, desde marzo para acá, de abril, marzo, hasta el tiempo, de junio va por julio, y ha vivido, y no ha dependido, vivía allá, hermana, el sufrimiento, ese calor, esa tarde, aquello, lo otro. Gloria al Señor, pero Dios tiene un programa, Dios tiene la solución, Dios tiene una salida. Cuando nosotros no la vemos, Él sí la está viendo. Nosotros no la vamos a mirar nunca, Él nos la va a mostrar. Y nosotros nunca vamos a soltar esa vaca. Y nosotros nunca vamos a esa mente estrecha, porque Dios, ahí es donde Dios tiene que obrar, tiene que quebrar, tiene que romper, tiene que quitarnos algo. Y a veces que nos duela muchas veces para poder glorificarse y mostrar lo que, y hacernos entender a nosotros. Vivimos conectados a eso, vivimos dependiendo de eso, dependientes de esto, pero dependemos de todo menos a veces de Dios. Somos dependientes de todo, pero no dependemos de Dios, del dueño de la vida, del dueño de este asunto. El dueño de esta empresa se llama Dios, no es el trabajo, es Dios, es el dueño de las bendiciones de la tierra. Dios, a quien quiere engrandecer, lo engrandece. Y al que quiere allí rebajar, lo rebaja. El que quiere honrar, lo honra. Al que honra, honra. Al que gloria, gloria. Gloria al Señor. Y eso es lo que hace Dios. Y a Dios nadie le dice por qué lo hace así. ¿Y quién aconseja a Dios? ¿Por qué lo hace o por qué no lo hace? Cuando Él quiere bendecir a alguien, lo bendice. Y cuando quiere maldecirlo, lo maldice. Y el Señor para siempre. A Él no hay quien se le oponga. Él es soberano, Él es absoluto. Él es autónomo. Y hace como Él quiere. Gloria al Señor. Eso lo hace la presencia. Y esta moraleja, esta ilustración, allí vemos, gloria al Señor. Y eso pasaba con la hermana Norma, la esposa de hermano Edgar. Gloria al Señor para siempre, esa situación. Y hoy la hermana se da de cuenta que no dependió más de aquel trabajo, de aquella entradita. Gloria al Señor, y muchas vidas como ella, y muchas personas en el mundo, y muchos seres. No, que si no es el taxi, que si no es la moto, que si no es aquello, que si no es lo otro, que si no es la vaca, que si no es allí. El Señor, podemos depender de todo eso, pero hay que depender es de Dios. De Dios, mi estimado hermano y amigo. Es de Dios que nosotros dependemos.
Pero se nos ha olvidado que Dios es el dueño del mundo, la tierra y su plenitud. Y pensamos que con nuestra sagacidad, con nuestra estrategia, con nuestro conocimiento, con nuestro intelecto, con nuestra intelectualidad, con nuestra profesión, mantenemos nuestros hijos, nuestros hogares, nuestra familia. Sí, es verdad, pero Dios es el que da la gracia. Dios es todo. La aprobación de arriba tenga todos los del mundo. Y si Dios no quiere que trabaje en ninguna empresa, nada de eso, nadie a usted lo contrata. Pero es Dios que es grande y soberano, que le permite, que le abre puertas, que lo pone, que lo eleva, que lo levanta, que lo lleva a otros lugares, lo lleva a otros departamentos, a otros estados, a otros países. Es Dios, porque Dios quiere honrarle y bendecirle. Cuando Dios ve que no se va a dañar y no se va a corromper, porque muchas veces, cuando hay bendiciones grandes, entonces también se corrompe, se olvida de Dios y deja a Dios a un lado. Una persona que trabaje una situación, un sueldo chiquitico, pequeñito, una entrevista pequeñita de 10,000, 15,000 pesos, y de pronto entra en la Ecopetrol y trabaja en Ecopetrol, ya se olvida del hermano, y el hermano se vuelve orgulloso, arrogante, prepotente, no vuelve más a la iglesia, dice Dios, vea, se da cuenta. Eso es lo que sucede. La mente es mala, el daño está en la mente, la mente está estrecha, la mente es un problema porque no ha sido controlada por Dios. La mente está ahí es donde demanda la peor pobreza. Una mente reducida, una mente estrecha, una mente angosta, como la que tenía el sartén de 25 centímetros. No puede pensar en otra cosa, solamente pensando es que meter allí, regalando allí, una gente con las manos buenas, con la mente brillante, uno es todo, bien Señor, y ahí vive dependiendo de los demás, bien Señor para siempre, vive en esa miseria, vive en esa pobreza, es porque usted quiere, porque hay cosas grandes, hay bendiciones grandes, que más hay, el Señor, usted salga de esa condición, salte de esa condición, busque a Cristo, busque salir de esas condiciones, gloria al Señor. Ahí está la hermana Diana, esposa de Rubén Darío, que abre esa mente, hermano, y piense como Dios quiere que piense. Usted amplia, pensando en ese restaurante, ya Dios a usted le ha ministrado, usted ha soñado, usted quiere allí. Entonces no dude, porque el problema está en la mente agnóstica, una mente incrédula, una mente allí perversa, una mente allí, ve Señor, para siempre, allí que no le permite creer, una mente que se trancó, una mente que se paralizó, una mente reducida, una mente estrecha, no puede creer que Dios lo puede bendecir, no puede creer que Dios lo puede sostener. Glorias, no puede creer que Dios le puede suplir sus necesidades que a usted le hace falta, sus necesidades básicas, todas sus necesidades para su familia. Cuando Dios le habló al hermano Edgar, allí del barrio 12 de octubre, le habló una tarde a la hermana Norma, le habló aún de la ropa, le habló de todo, para su hija, para todo. Maravilloso Señor. Y eso hacía mucho tiempo y no se pensaba que este COVID iba a llegar un momento. Y eso fue el momento que ese COVID llegó y entró y acabó todas las bases que había permitido por Dios para su gloria. Si no, no puede hacer allí, gloria al Señor. Si Dios no puede hacer allí nada, porque no dejamos que Dios haga allí, aunque se mira arbitrariamente, que mira incómodo, mira difícil la cosa, pero Dios es el que hace como Él quiere, vive el Señor para siempre. Y a Dios no le va a dar orden nadie, gloria al Señor. Y vemos que este hombre Bartimeo, gloria al Señor allí por la palabra, gloria al Señor para siempre, clamando allí, y vemos que, gloria al Señor, ese problema, segundo problema, tercer problema, vemos allí, y vemos, gloria al Señor, que en un momento que este hombre clama, y este hombre allí clama, y ahí donde Jesús se detiene, y hoy Jesús se ha detenido ahí sobre su casa, se ha detenido para resolverle un clamor con fe, y la fe detuvo a Jesús, y Jesús se detiene cuando hay fe, donde hay palabra, donde hay fe, ahí se detiene Jesús. Ahí está. Y cuando Jesús se detiene, y Jesús se detuvo exactamente allí, se detuvo donde está esa crisis, se detuvo donde está esa necesidad, gloria al Señor, se detuvo donde está esa necesidad, se detuvo donde está esa situación, se detuvo donde está esa enfermedad, se detuvo en su país, se detuvo en esa situación, se detuvo en contra de ese COVID-19, vive el Señor para siempre, se detuvo, y ahí Timeo, allí, gloria al Señor, arroja esa capa, y ahí es cuando lo manda a traer, que se callara, que se silenciara, porque eso es lo que el diablo quiere, que no clame, que no hable, que no diga nada, te quiere callar, te quiere silenciar, pero Dios allí te da fuerza para que hable, clame y le diga al Dios del cielo, ten misericordia de mí, así como hacía Bartimeo el ciego. Y Bartimeo clamó, y ese clamor
hizo que Jesús se detuviera. Y Jesús se está detuviendo. Jesús se está detuviendo allí. Jesús se detiene allí. Allí se detiene Jesús. Allí en esa necesidad, en ese problema, en esa angustia, en esa soledad, en esa escasez, en esa pobreza. Ahí se detiene Jesús. Ahí te está viendo, te está levantando, te da fuerza, te da fe, te da confianza para que camine, para que ande, para que hable. ¡Ay, santo! ¡Oh, aleluya! El poder de Dios. Ahí te toca el poder de Dios. Ahí te toca la palabra. Y Saramaya aquí. ¡Ay, Sebaki! ¡Rebey! ¡Sahalai! ¡Kabebeki! ¡Y Rebey! ¡Oh, aleluya! ¡Gloria a Dios! Te está viendo en esa situación que estás viviendo. Y el Señor ahí, Él se detiene. Porque Él te ama, Él se detiene en esa circunstancia, en esa situación. Él se detiene. Este hombre hizo que Jesús se detuviera. Iba saliendo de Jericó, iba con su discípulo, iba fuera. Pero ese Señor hizo que Jesús se detuviera. Hoy Jesús se detiene en tu pueblo. Hoy Jesús se detiene en tu ciudad. Hoy Jesús se detiene allí en tu departamento. Hoy Jesús se detiene en tu casa. Se detiene en tu hogar. Se detiene en tu familia. Se detiene. Allí se detiene. Él se detiene en tu país. Oh, gloria a Dios. Ahí se está detuviendo el Señor. Jesús se detiene. Allí Jesús se detuvo. Jesús. Pero fue alguien y le pidió. Allí vive el Señor. Ten misericordia de mí. Hoy te clame, no deje de clamar. Pedir la intervención, la misericordia de Dios para con su vida, con su familia, su hogar. Dios está a su lado, Dios le está viendo, Dios le está ministrando. Hoy Jesús se ha acabado de detener. Ahí se detuvo Jesús. Usted que me está viendo, gloria al Señor. Ahí se detuvo Jesús, usted que me está viendo, usted hermano pastor, usted hermano pastora, ahí hermano, ahí amigo, ahí Jesús está, ahí se detuvo para darte respuesta, se detuvo para darte una salida, se detuvo para darte una respuesta, una salida, una solución, ahí se detuvo para bendecirte, ahí se detuvo para honrarte, ahí se detuvo para darte lo que te hace falta. Ahí se detuvo para, ay, santo poder de Dios. Ahí está a su lado. Ahí está en tu casa. Ahí está en tu cuarto. Ahí está en tu habitación. Ahí está en tu alcoba. Ahí está en tu sala. Ahí está. Yo lo siento. Está tocando. Deja que te toque. Deja que te abrace. Deja que se mueva el poder de Dios. Ahí está sobre su vida. Ay, Sahalabajea. Ahí está pasando algo grande. Ahí está la mano poderosa. Ay, Shabakia Levas. Espíritu Santo. Está la gloria. Mi alma te da toda la gloria, Padre. Por Jesús allí, si Dios mío, Padre amado, se ha detuvido el Señor, allí está detenido allí. Y si Él se detuvo, fue con un propósito. Si Él se detuvo, fue con algo. Él tiene algo en sus manos para darle, para bendecirle, para honrarle esa fe a usted, para bendecirle con bendiciones grandes. Si hasta el día de hoy a usted no le ha hecho falta nada, no te hace falta nada. El Dios que te ayudó en el 2019 es el mismo Dios que te está ayudando ahora mismo. Oh, poder de Dios. Recibe fuerza mujer. Recibe fuerza, hermano. Recibe fuerza, familias. Recibe fuerza, pueblos, hogares. Recibe fuerza. Jesús allí se detuvo y mandó a traer al ciego Bartimeo. Y lo levantaron allí y arrojó la capa y caminó en dirección a Jesús. Gloria al Señor. Aún todavía no había visto. Gloria al Señor. Por eso yo digo que este hombre había perdido la vista. Porque esta petición, gloria al Señor, para siempre. Cuando Jesús lo mandó a llamar y lo llamaron, Él arrojó la capa. Ya no depende más de la capa, no depende más de esa miseria, no depende más de esa pobreza, yo no depende más de esa miseria, ni esa pobreza, ni ese fracaso. Arrojó la capa, aún no había visto, aún el milagro todavía no había sido efectuado, pero Él, oh santo, Él allí creyendo a esa voz, creyendo al que lo llamó, creyendo cuando Él allí se detuvo. Allí el que se detuvo fue el Cristo de la gloria. Ahí está detenido. Ahí el Señor se ha parado allí. Ahí poder de Dios. Y ahí este hombre se levanta y camina y arroja esa capa sucia. Arroja esa capa de incredulidad, de demonio.
de pobreza, de maldiciones. Arroja esa capa. Quiere decir, ya no dependo más de esto, no dependo más de esta otra cosa. Yo dependo ahora de esa voz, dependo del que me está llamando. Oh, maravilloso el Dios de la gloria. Este hombre empezó a depender de Jesús. Usted allí depender de Jesús. Dependa de Jesús, dependa de Jesús. Si usted depende de Jesús, gloria al Señor. Pero no Jesús el que vende plátano, no Jesús el panadero, gloria al Señor. No Jesús el lechero, no Jesús el verdurero, no Jesús allí el carpintero, no Jesús allí el albanista, gloria al Señor. No Jesús allí el mecánico, porque hay mucha gente con el nombre Jesús, no de ese Jesús, el de Jesús de Nazaret, del Cristo de la gloria, de ese Jesús. Jesús el carnicero, Jesús allí el otro, el verdurero, no, Jesús. No es Jesús allí el que maneja el autobús, la buseta, no, Jesús, el enviado de Dios, el que mandó a buscar a Bartimeo, él te está levantando, hoy te levanta, hoy levántate. Y este hombre arroja esa capa y camina, aún iba ciego, aún no he visto, pero él caminó en dirección a esa voz y fue caminando y como estuvo cerca. Frente, hoy el Señor quiere estar frente de usted. Ahí está frente de usted. Ahí está frente de usted la verdad. Está frente de usted Cristo. Está frente de usted Dios. Está frente de usted el que cambia estas cosas. Está frente de usted el que hace que todo se vaya la maldición, la pobreza, la ruina, la desgracia. Ahí está frente de usted. Y cuando llega frente, ya se desaparece todo aquello, lo malo. Se disipa, se quita, se corta, se apoltera. Porque hay alguien se llama Jesús de Nazaret, que está a su lado. Vive Cristo, alabanza al Rey de la Gloria, Padre. Maravilloso Rey de Gloria. Cuando Jesús, allí, este hombre Bartimeo, cerca de Jesús, ahí es cuando Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Hoy el Señor te pregunta a ti, amigo, amiga, hogar, familia, amiga Joana. Dios le pregunta a usted, amiga Joana, usted que no puede dormir, usted que se siente atormentada, atada, demonios de envidia, demonios de muerte, demonios de soledad que están allí, ese demonio que está molestando y perturbando, hoy Jesús se ha detenido y pregunta, y el Señor pregunta, ¿qué quiere que te haga? Usted tiene que ser específico o específica. Este hombre Bartimeo dijo, maestro, que recobre la vista. Señor, por eso que yo digo que él está, porque cuando usted habla de a usted se le pierde la cédula o la cartera o se le pierde algo y usted lo toma, usted lo recobró, lo había perdido, se le había ido, se le había desaparecido. Gloria al Señor. Y al encontrarlo o a alguien dárselo allí, traérselo, gloria al Señor. Usted, la palabra es recobrar. Recobró lo que se le haya perdido. Usted hoy recobra la salud. Gloria al Señor. Hoy el Señor le va a dar a usted. Hoy el Señor le va a dar a usted. Recobra la salud. Recobre tus ojos. Recobre tu economía. Gloria al Señor. Hoy el Señor va a hacer que recobre. Que recobre tu fuerza. Tu fuerza, mire el Señor. Porque hay muchos psicólogos que están trabajando. Hoy en día la presión mental. El problema de la mente. Con la salud. Allí están porque ese virus, esa peste, esa desgracia, ese demonio de muerte ha hecho que muchos hogares hoy no estén juntos. Hoy ese hombre ha matado a su esposa allí en esa presión, en ese encierro, en ese acuartelamiento, en esa situación, en esa presión psicológica. Adentro, espiritual, moral, sentimentalmente, se siente obstinado, aburrido, sin fe, sin esperanza, sin plata, debiendo, no haya que hacer. Si sale a la calle, una cosa u otra, si a la calle el comparendo, aquel o otro va preso allí, sin plata, enfermo. Eso, ahí está al lado suyo. Hoy el Señor quiere que usted recobre su salud. Gloria al Señor. Muchos hombres hoy, a estas alturas, han matado a sus esposas. Bien, Señor, por esa presión, por ese encierro, ese encarcelamiento. Gloria al Señor. Lógica, esa presión que ha puesto el diablo en la mente de muchas personas. Hoy, mental, ese problema de la salud mental, muchas personas, muchos psicólogos están trabajando, psiquiatras trabajando en la mente, ese encierro, ese cautiverio, esa presión mental. Mucha gente ha hecho tantas cosas. Oh, gloria al Señor.
Pero hoy el Señor te dice a ti, tú vas a recobrar lo que has perdido. Gloria al Señor. Vas a recobrar tu salud mental, vas a recobrar tu fuerza, vas a recobrar ánimo, vas a recobrar allí energía espiritual. Gloria al Señor. Vas a recobrar lo que se te ha perdido. Vas a recobrar lo que se ha perdido. Hoy viene a tus manos, hoy viene a tu corazón, hoy viene a tu... Te adoramos, Señor. Y hoy vas a recobrar todo eso, mi estimado amigo, mi estimado hermano. Ahí está el Señor. Por eso el Señor allí, Bartimeo, enfrente de Jesús. Y le pregunta el Señor Jesús a él, ¿qué quiere? ¿Qué es lo que quiere? Y Bartimeo dijo, maestro, que recobre la vista. Fue específico. Hoy está esa respuesta. Hoy está esa respuesta para usted. Mi estimado hermano, usted que está clamando, que lleva días y años clamando por esa respuesta. Hoy es la respuesta, hermano Dumar. Hermano Dumar, lo del Señor. Hoy es su respuesta. Hoy es su respuesta. Ahí está el Señor. Ahí se detuvo. Ahí lo tienes. Él te abraza. Él te toca. Él está a tu lado, lo del Señor. Ahí está la presencia de Dios. Ahí sigue el poder de Dios. Y el Señor allí le concede. El Señor dice, gloria al Señor, conforme a tu fe, recíbela, recóbrela, es tuya. Gloria al Señor. Hoy vas a recobrar esa respuesta. Hoy vas a recobrar esa salud. Hoy vas a recobrar fuerza. Hoy Dios te va a dar gozo, te va a dar paz, alegría, contentamiento. Va a ser ese encierro, de ese fracaso, de esa miseria, de esa pobreza. Ahí está el poder de Dios operando maravilla. Ahí te toca, Él te abraza, el poder de Dios. El Señor le dijo, conforme a tu fe será hecho, recóbrela. Eso es importante, pedir específicamente. Él pidió específicamente y ahí ella obtuvo la respuesta. Lo que se le ha perdido, lo que no tenía, lo que allí vivía, mendigando, vivía arrastrado, como muerto. Pero hoy el Señor, allí vemos por la palabra que Bartimeo dejó de ser ciego. Empezó a mirar la luz del día, la luz de la luz de la verdad, la luz. Cristo es luz, Cristo es la verdad. La luz, lo que usted necesita, la luz, y ahí está para que usted la mire, los ojos espirituales para que mire la realidad, la vida como es con Cristo, se puede mirarla. Gloria a Dios, esa verdad está ahí a sus manos. Bartimeo estaba junto al camino. ¿Usted a dónde está? Junto, al lado, cerca. Pues Señor, hay mucha gente que está cerca de la iglesia, pero no entra a la iglesia. Le huye a la iglesia, cerca del camino. Bartimeo, después que recibió la vista, dice la Biblia, usted puede leyendo, dice, y seguía Jesús, no, seguía caminando, empezó a caminar con Jesús. Qué bueno, eso es agradecido de un cáncer, te ha sacado de la económica, te arregló el hogar, te arregló la familia. Gloria a Dios, eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Gloria al Señor para siempre, darte la fuerza, darte lo que te hace falta, bendecirte. Gloria al Señor. Y esta palabra ha sido clara para usted, mi estimado amigo. Usted que no ha aceptado a Cristo, usted que vive en esa desgracia, vive en esa ruina espiritual, porque puede tener mucha plata, no tiene a Cristo. Es un pobre, no tiene a Cristo, vive la peor pobreza. Gloria al Señor. Porque puede tener todo, pero no tiene a Cristo. No tiene nada. Gloria al Señor. Alguien no puede tener nada, pero si no tiene todo, porque tiene la riqueza y el dueño de riqueza, el dueño, el príncipe de paz. Gloria al Señor. Gloria a Cristo para siempre. Y Bartimeo dejó de ser un mendigo, dejó de andar de arrastra, de andar mendigando, de andar con esa capa, de andar allí en el suelo, y empezó a seguir a Jesús en el camino. Allí vemos al Señor. Pues Señor, eso es lo que el Señor quiere. Que usted siga a Jesús en el camino. Siga con Jesús. No se aparte de Jesús. Usted que está comenzando. Usted que aceptó a Cristo hace pocos meses o algunos años. Usted que no es bautizado. Dios va a permitir que usted se bautice. Que usted allí baje las aguas y sea bendecido y prosperado y en victoria. Y la bendición de Jehová sea sobre su vida. Gloria al Señor. Pero no se aparte. Después que Jesús ha hecho algo como eso. Como hizo con Bartimeo el ciego. Él siguió a Jesús. Siguió a Jesús en el camino, no se fue a otro lado, no pasó como otras personas, que después que lo sana del cáncer, lo saca de una cárcel, lo saca de la muerte, lo saca de un problema económico fuerte, entonces se olvidan de Jesús y creen que fueron por ellos mismos, por su inteligencia, por su capacidad, por su ingenio, y no le dan la gloria a Dios y se apartan de Dios.
y vuelve el fracaso, y vuelve el cáncer, vuelve el SIDA, vuelve el problema, vuelve la derrota, vuelve la mujer, se le va con otra persona. Allí viene la desgracia, porque usted dejó a Dios, pero Bartimeo siguió a Jesús en el camino. Eso es lo que Dios anda buscando, que usted siga a Jesús en el camino. Oh, maravilloso el Dios de la gloria, Padre amado. Mi alma te alaba, Padre. Espíritu de Dios, Señor, de gloria, Padre. De este momento, Señor amado, esta hora, Padre. Dios me levanta un clamor por todas las vidas, por todas las personas que han perdido la vista, por los físicamente, problemas en la mente, problemas en los oídos, problemas en la garganta, Señor amado, problemas de vértigos, mareo, borrachera. Sea por la palabra, Rey de gloria. Oh, poder de Dios. Problemas en los oídos, la mente, Dios mío, en el corazón. Todo sopla, el corazón se va por tierra. Dios mío, se abren las válvulas. Se abre, Dios mío, los tejidos, los órganos, Padre de la gloria. Allí, toque de la cabeza a los pies. Dios mío, el tórax, el tronco, las extremidades, las manos, los tejidos, los tendones, Padre amado, los tuétanos, la coyuntura de ese hombre, esa mujer. Oh, poder de Dios, en la cervical, toda hernia, Dios mío, la columna, problema en las caderas, Dios mío, arenía en los riñones, piedra en los riñones, se va por tierra. Dios mío, Padre amado, cálculo en la vesícula, Padre de la gloria, opera ese cálculo, arráncalo, córtalo, quítalo, desarráigalo. Fuego de Dios. Dios mío, mira esa próstata, ese cáncer de esa próstata allí. Gloria, no crea que usted va a morir de ese cáncer. Usted que ha tenido ese cáncer, cáncer en los pulmones, cáncer en esa próstata, cáncer en ese seno, usted, mi estimada amiga, mi estimado hermano, hermana, bien Señor, usted que está lidiando, batallando contra esa enfermedad, no crea el pronóstico médico, no crea esos exámenes, no crea allí, bien Señor, para siempre, a esos resultados, crea su palabra tiene poder para quitar ese dolor, problema de hipertensión, corazón, problema de la hernia, problema allí en la planta de los pies, en los huesos, los tuétanos, coyuntura, arráncalo, Padre amado, esa sordera, esa ceguera, problema de falta de oxígeno del cerebro, oxígeno celestial, venga sobre ese hombre, esa mujer ahora mismo. Oh, maravilloso el Dios de la gloria, Padre amado, Dios mío, corta ese dolor, ese peso de vida, se siente con ese peso, con esa carga. Se siente asfixiada, atormentada, cansada, estresada, fatigada, con ese cansancio, ese desaliento, ese desánimo, se va fuera en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Corta esa inmundicia, arranque esa inmundicia, poder de Dios. Dios mío, en el cuello uterino, pero allí ese milagro. Esa persona está dando en ese problema, en el cuello uterino, en la vejiga, en la matriz, en los ovarios, todo quiste se quema, se deshace todo quiste, todo mioma, todo síndrome, úlcera estomacal, úlcera gástrica, es cicatrizada, borrada, poder de la palabra. Oh, sabaquía le veis, que veis. Y somayele caja. Ahí te toca el poder de Dios, ahí te está liberando, ahí te está ministrando la gloria de Jehová. Espíritu de Dios, Señor amado, toque ese hombre, toque esa mujer. Dios mío, esos médicos allí, Padre de la gloria. Oh, Espíritu de Dios, Señor de gloria, Padre, sigue tocando esa vida, Padre amado, que se siente enferma, que se siente triste, que se siente sola, que se siente aburrida, con deseo de quitarse la vida, amado. Quite esa depresión, quite esa opresión, quite ese cansancio, quite ese estrés, quite ese agotamiento, quite esa fatiga. Dios mío, quita lo que le fastidia, lo que le gobierna, lo que le doblega, lo que le deja ser feliz. Arranca esa bien, ese hombre, esa mujer, Padre amado. Oh, aleluya. Muere ese cáncer. Se muere ese cáncer donde haya estado allí. Oh, poder de Dios. Dios amado, el poder de Dios es real. Él te toca. Ahí te está abrazando, te está tocando. Dios mío, ese hombre está ahí en ese hospital, en esa clínica,
que le han detectado COVID-19. Corta todo COVID-19, sea por tierra, sea bacteria, todo virus, toda pandemia, toda epidemia, córtala ahora. Oh, Samacaya Rebequía. La sangre de Cristo sea contra todo COVID-19. Dios mío, por el poder de la palabra, se cae a tierra todo COVID-19. Se cae a tierra todo COVID-19. Se cae a tierra todo COVID-19. Se desploma, se explota, se revienta, se deshace, se pudre, allí se quema, se tritura. Pasa la radiación de la palabra sobre COVID-19. Es arraigado, triturado en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. ¡Quema esa inmundicia! ¡Oh, queme esa inmundicia en el nombre de Jesús! Dios mío, tanto año que ha hecho esa inmundicia, Padre, ese espíritu de muerte que anda, demonios de muerte que andan en el segundo cielo, esa batalla, Dios mío, entre la vida y la muerte, entre ángeles y principados y potestades de demonios, destruyendo las vidas en los países, en los hogares. Corta demonios inmundos, Dios mío, Padre amado, corta esos demonios inmundos. Demonios inmundos de COVID-19, sea por tierra, demonio de muerte, que el Señor te reprenda, que el Señor te encadene, que el Señor te ate, que el Señor te avergüence, que el Señor allí te deshazga, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, sea por tierra esa inmundicia, oh, salabaya, sea por tierra esa inmundicia, en el nombre de Jesús. Ese hombre que está allí, Padre amado, atormentado, asfixiado en ese cuarto, en esa casa. Ahora mismo llegue el oxígeno celestial sobre esa vida, sobre ese hombre, sobre esa mujer, sobre ese niño, sobre ese joven. Dios mío, se vaya ese demonio de muerte, ese cuerpo, se ha arrancado, quitado, cortado, se ha arraigado en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Dios mío, dale fuerza, Padre, por esta palabra, Dios mío, por esta palabra, Dios del cielo. Permite que todo cáncer, que todo COVID-19, que toda inmundicia, que toda pandemia, Dios mío, caiga a tierra, se explote, se funda. Dios mío, calcina esa inmundicia con el fuego del Espíritu Santo, la radiación del Espíritu Santo, Señor amado. Dios mío, quita los cuchillos en cruz, alfileres localizadores, cuchillos en cruz que producen dolores de cabeza, alfileres localizadores, todo vudú ya reprendido, toda hechicería, toda brujería, agua sucia, agua. Dios mío, toda toma mala, Dios mío, todo maleficio se ha quitado, se ha arraigado, cortado, sacado fuera del nombre de Jesús. Le han dado sangre allí de esa persona, babasa, sapo, pelo, picado, tierra, cementerio, tierra, muerto, que le han asignado ese demonio, le han asignado un muerto, dicen aquello es un demonio inmundo. Reprende ese demonio, reprende el varón del cementerio, María Celestina, Negra Tomasa, sea por tierra, San Antonio, en el nombre de Jesús, Legua, Obatalá, magia negra, magia, corta esa arraigada, en el nombre de Jesús, magia blanca, velaciones, veladora, velación en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, de parte, se revienta, se deshace, en el nombre del Señor Jesucristo. Todo vudú, todo demonio María Leonza, demonio Guaycaipuro, demonio de Galo Felipe, demonio de la Santa Hechicería, demonios de Batalá, Señor, reprenda, oh poder de Dios, reprende esos brujos, reprende esos chamanes, reprenda todo chamán del diablo, se va a tierra, Jesús, sea por tierra los babalaos, sea por tierra los brujos, los santeros, sea por tierra los espiritistas, sean por tierra los que sacan allí cuerpos, cementerios, demonios, maleros, Dios mío, toda de la religión yoruba, demonios del África, demonios inmundos, demonios de Dios mío, el Changó, te he reprendido esos demonios, son reprendidos la corte india, la corte negra, la corte africana, la corte chamarrera, la corte San Juanes, la corte bolivariana, la corte africana, sea reprendida la corte médica, la corte, Dios mío, la corte Bolívar, la corte, Dios mío, poder de Dios, la corte malandra, sea cortada, quitada, la corte celestial, sea quitada todo demonio, toda inmundicia, se le corta, Dios mío, a Nicanor, el patrón de los brujos, allí es torturado, es quemado, es así, por el poder de la palabra.
En el nombre de Jesús, Dios mío, quiebra todos los demonios de ruina, miseria, pobreza, escasez. En el nombre de Jesús será demonio de ruina, demonio de pobreza, demonio de endeudamiento. Señor, reprende en el nombre de Jesús. Suelta la economía de esas vidas en el nombre del Señor. A ese hermano, a esa hermana, a ese pastor, a esa pastora, a ese evangelista, a ese hombre, esa mujer, ese hogar, esa familia, ese amigo, ese hombre, Padre amado. Bendiciones grandes del Dios del cielo, Padre amado. Oh, poder de Dios. Mi alma te alaba, te bendice y te da la gloria, Padre amado. En el nombre del Señor, Espíritu de Dios, Rey de gloria, Padre. Dios me se ha reprendido todos los demonios. Demonios de vicio, demonio homosexual, demonio de lesbiana, demonio de prostitución, demonio de crimen, demonio de soledad, de pobreza, de sombra negra. Se ha reprendido, demonio de tormenta. Dios mío, Señor, que atormenta las vidas. Demonio de tormento, se ha reprendido. Demonio de luto, demonio de miedo, demonio de anticristo. Dios mío, demonio de castigo, demonio de soledad, tristeza, se han reprendido. Demonio de enfermedades, son cortados. Demonios de cáncer, son reprendidos. La CBS, la trombosis, todo derrame cerebral, toda parálisis cerebral, en el nombre de Jesús. Dios mío, todo demonio de migraña se va por tierra, toda obra del diablo es cortada en el nombre de Jesús. Dios mío, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío, porque estás tocando vida. Ahí te está liberando el poder de Dios. Ahí te quitas el peso, te quitas la carga, te quitas la angustia, te quitas la soledad, te quitas la tristeza. Demonio de suicidio, demonio de homicidio, se ha reprendido ese demonio. Dios mío, Padre de la gloria, gracias, Rey de gloria, Espíritu Santo de Dios. Muchas gracias, Padre amado. Dios mío, Padre de la gloria, todo demonio de enfermedad, demonio de maleficio, que vomiten esa inmundicia, que haya por tierra esa asquerosidad. Dios mío, poder de Dios, arráncalo, córtalo, quítalo, desarráigalo, quémalo, pártelo. Hágalo, Dios mío, esa velación, esa invocación satánica, que se apaguen los tabacos. En el nombre del Señor, por el poder de la palabra, Señor amado. Gracias, Rey de gloria, porque lo hiciste. Gracias por lo que ya hiciste. Gracias, Dios mío, por lo que estás haciendo. Gracias por lo que harás de aquí en adelante, Rey de gloria. Declaro, decreto, establezco bendiciones sobrenaturales y celestiales sobre cada vida, sobre cada gobernante, sobre cada alcalde, sobre cada gobernador. Dios mío, Padre amado, Dios bendiga al gobernador del departamento de Arauca, el doctor Facundo Castillo. Dios le bendiga, lo guarde, lo cuide. Y acércate a Dios, acércate a Dios. Ábrele el corazón a Cristo. Dios anda buscando gobernadores que le adoren, que le sirvan. Entrégale esas cargas al Señor, entrégale esa fatiga a Dios. Entrégale toda esa situación a Dios. Ya hemos orado por tus hermanas, señora Nella y aquellas vidas, aquellas personas. Dios va a romper toda maldición, toda obra del diablo, toda obra satánica, toda obra demoníaca. Dios siga guardando a ese hombre, Padre amado. Si Dios lo puso allí, porque Dios lo puso allí. Y Dios es el que defiende la causa de los desposeídos, de los protegidos. Que Dios lo siga bendiciendo, siga guardando, lo siga liberando, lo siga mostrando su gloria, su poder, lo siga engrandeciendo, le siga bendiciendo su vida. Dios a usted le ama, le espera con los brazos abiertos. Así le espera el Señor con los brazos abiertos a usted, a su hogar, a su familia, a sus hijos. El Señor, Dios le ama, Dios es grande. Y su economía, su vida, el Señor. Y a toda su familia, a su mamá, a su papá, el Señor. Eso es muy importante. Eso, se eligen los presidentes, el Señor. Usted mandatario, usted presidente, usted gobernante de diferentes países del mundo. Y puedan ver la realidad de la palabra del Señor. Presidente Donald Trump, y le sigan mostrando su gloria. Presidente de Brasil, presidente de los países, Señor, presidente del Perú, de Chile, presidente Duque, Maduro. Dios le siga allí abriendo esas mentes, esos corazones. Entrega allí a Miraflores para la gloria del Señor, que Dios se mueva en todo Miraflores, se mueva allí en la Asamblea Nacional, en todo lugar. Es lo que necesita, porque la gente vive como bien dividido, peleando, haciendo, deshaciendo, porque no tienen la verdad de Cristo, no tienen la luz, están como estaban
como estuvo Bartimeo, el ciego. Ciegos, allí, güey, el Señor. Cuando está ciego la persona, lo primero que mira, lo primero que ve, así como ve, así actúa, así hace, pero no es así. Es como Dios quiere, es como Dios manda, es como Dios exige, no como nosotros queramos. Dios lo ha puesto a ustedes, porque Dios es el que pone reyes y quita reyes, eso entiéndalo. Dios es el que los puso a ustedes, a todos ustedes, los que han sido los 200 y pico presidentes de las 200 y pico naciones del mundo, han sido elegidos ministros y ministras, reyes y reyes, porque hay países donde hay reyes. Dios les siga bendiciendo a todos ustedes, porque recuerden siempre eso, que Dios es el que los puso a ustedes, los eligió a ustedes, y Dios es el que pone reyes y quita reyes. Y Dios ha guardado el departamento de Arauca con su mano poderosa. Claro, eso no significa que uno no pueda andar allí obedeciendo los protocolos, los hermanos, el tapaboca y todo aquello, pero si el COVID-19 allí entró y aún todavía hay algo allí, Dios es grande para proteger al departamento de Arauca y el estado de Apure, gloria al Señor. Pero es Dios, como alguien dijo hace poco, hace unos días, toda la maquinaria del gobierno, todo lo que está haciendo está bien, todo está bien. Pero si una enfermedad no ha llegado a un departamento, a un lugar, es porque Dios no lo ha permitido. No es tanto por el gobierno, porque el gobierno también son seres humanos y pueden contagiar. Y de hecho hay contagio en médicos, y médicos han muerto, y en gobernantes y gobernadores se han muerto. Se contagió el primer ministro de Inglaterra, se contagió, no se murió porque no permitió, vive el Señor para siempre, Boris Johnson, él se contagió y es un hombre allí del Reino Unido, así que esa enfermedad no respeta a nadie, no porque haya realmente que esté la policía, una cosa y la otra, la enfermedad no va a entrar a un lugar, un departamento, un pueblo, una población. Si no ha entrado está totalmente, y si entró y no se ha manifestado totalmente es porque Dios, las oraciones de los santos, y usted sabe de qué santo estoy hablando, los santos de Dios, la iglesia de Cristo, las iglesias del Señor, aquella iglesia que le sirve a Dios, iglesia del Movimiento Mundial, las iglesias de Arauca, que están orando, los hermanos y hermanas, ayuno y vigilia, que están clamando allí en sus casas, porque no se puede hacer el culto ahorita en las iglesias por la situación que ha habido, pero desde las casas está bombardeando el diablo, los demonios. Y si, como dijo la señora que llamó por la radio, si no ha entrado eso es porque Dios, la mano de Dios ha estado allí favoreciendo el departamento de Arauca, igualmente que al pueblo del Amparo y al estado de Apure y Guadualito y los alrededores, el Señor. Y que Dios nos siga guardando, pero es la mano de Dios. Tampoco estamos en contra de todo lo que el gobierno se hace y que está haciendo. Y hay que seguirlo haciendo y seguir guardándose y seguir manteniendo el distanciamiento social. Hay que seguirlo manteniéndose uno, porque eso es lo que hace la enfermedad, eso es lo que hace el demonio, distanciar a la gente separada. Pero en Dios estamos unidos. En Dios, aunque no de pronto aquí no nos abracemos, aquello, lo otro, pues estamos unidos en el Espíritu, estamos unidos. Los hermanos Arauca con los hermanos aquí en Amparo. Yo sigo diciendo hermano William, que siempre hermano William hace oraciones incluye el departamento de Arauca, el pueblo, el estado de Apure, el Guadualito y todo, el Señor. Yo le bendiga a hermano William, a su esposa, a sus hijos, a su negocio y a todos los hermanos por allá. Dios le bendiga, hermano Elías, hermana Doris, Peraza, Ingrid Jiménez dice: Dios te bendiga, hermano Elías, Pepe Angelito, Dios lo bendiga. Amén. Hermano Dumar, Ariel Ramírez. Hermano Dumar, un abrazo fuerte, hermano. Sabía que estaba en línea, Dios lo bendiga, hermano Dumar. Nini Joana Batarroyo. Doctora Nini Joana, yo le bendigo, un abrazo fuerte. Le amo y le quiero mucho en el Señor. Valirio Manosalva. Hermano Alirio, yo le bendiga, hermano. Y la esposa, hermana Yuleida, en Cúcuta, el Señor. Yo soy Tara Aguilar, bendiciones, hermana. A hermana Clara Aguilar en Dallas, Estados Unidos. Le bendiga, hermana Clara, usted a sus hijas. Le amo y le aprecio en el Señor. María Martínez, Bravo. Le bendiga a María Martínez, no la conozco, no sé quién es, pero Dios sabe quién es. Le bendiga por esa parte. María Herrera, Gloria a Cristo. Yo le bendiga, hermana Gloria Herrera. Joana. Yo le bendiga, hermanas hermanos y amigos que están allí. Amén. María Herrera, Dios te bendiga, Manuel. Amén, gracias, por eso saludo, hermano. María Herrera, hermano, pido oración por mi salud. Estaremos orando, hermano, estaremos llenando las oraciones. Juan Colmenares, un saludo para mi hermano en Cristo. Dios le bendiga. Gracias, hermano Juan Colmenares. Un abrazo fuerte, hermano Juan, hermana Pepe Evangelista. Creo que su nación o donde está radicada en España, ¿cierto? En España. No sé qué población de España es hermana Pepa Evangelista. Dios le siga bendiciendo, hermana Pepa Evangelista. Un abrazo fuerte para que sigamos para adelante, combatiendo este demonio, esta enfermedad en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor, y así a cada hermano, cada vida, cada persona
que me ha saludado. Muchas gracias por eso. Muchas gracias. Y millones de bendiciones sean sobre cada uno de ustedes, su hogar y su familia, gloria al Señor. Y bueno, estamos para eso. Yo bendiga a todos los pastores de la zona 9, el Señor con su presbítero, y de los pastores de Venezuela, de esta obra y de otras iglesias, que Dios también les bendiga poderosamente. El Señor y todos los hermanos del departamento de Arauca, con su presbítero, todos allí, estamos aquí, estamos allá. Estamos orando, hermano, para que eso se vaya rápido. Y esto pues ha dividido los lugares, los países, ha confrontado, ha traído cosas, pero con Dios estamos unidos. Y esto no nos va a quitar el deseo, las ganas de seguir buscando a Dios, las ganas de seguir predicando a Cristo, día y noche, las 24 horas, día por día, mes por mes, el Señor. Seguimos predicando al Señor, anunciando el reino. Y esto no nos separe del amor de Cristo, nos dé más amor, nos dé más fuerza, nos dé más ánimo, más entrega, más anhelo, más enamorado del Señor Jesucristo. Dios bendiga a todos los hermanos, gloria al Señor. Un abrazo fuerte, hermanos queridos. La oración por la hermana para que Dios te la salud. Vamos a orar por la hermana. Puede poner, si está en línea todavía, ponga su mano en el lugar del área. Si puede poner la mano, porque si hay un lugar que no puede colocar la mano, no, Dios la coloca por usted. Nuestro Dios y Padre amado, en este momento, Señor, tú eres poderoso, Rey de Gloria, Padre. Arranca, Dios mío, cualquier problema. Si es una enfermedad, si es una situación en el hogar, si es una situación con los hijos, si es una situación de la salud, si es una situación económica, tú lo sabes, Padre amado. Dios mío, Señor amado, Rey de Gloria, poderoso Dios. Arranca, corta, quema, desaparezca ahora por el poder de la palabra, Rey de Gloria. En el nombre de Jesús, tú eres grande, eres poderoso. Dios mío, Señor amado, en esta hora, Padre de la Gloria, pasa su mano, pasa su gloria, pasa su presencia sobre la vida de mi hermana allí donde se encuentra, donde se halla ahora mismo, Padre amado. Ahora mismo, Padre de la Gloria. Oh, Saba. Oh, poder de Dios. Dios mío, muestra su gloria, su poder, su maravilla sobre el cuerpo, la vida, la salud de mi hermana allí, Padre amado, donde se encuentra, donde se halla, Padre eterno. La presento en tus manos, la dejo en tus manos. Ministrale, Dios mío, oh poder de Dios, en el nombre de Jesús. Padre de la Gloria, gracias por lo que ya hiciste, estás haciendo y harás con ella y con ellos, Padre amado. En el nombre de Jesús, abrázale, tócale, ministrale, dale el aliento, dale el consuelo, dale lo que necesita. Allí, Dios mío, Padre de la Gloria, devuelve así como este hombre Bartimeo, Señor amado, que recobre, amado, lo que ha perdido, lo que no tiene, lo va a tener de ahora en adelante. Hoy lo recibe, hermana. Ahí te toca el poder de Dios, ahí te toca su presencia. Desata su gloria, desata su poder, desata su gloria sobre cada hermano que escribió hoy. Dios mío, sobre cada hermano, sobre cada hermana, sobre cada familia. De los que hoy me han saludado, Dios mío, pasa su mano sobre ellos. Su mano poderosa, su presencia poderosa sobre cada vida, sobre cada familia. Oh, poder de Dios, abrázalos, tócalos, llénalos de presencia tuya, Padre amado. Desata su presencia, desata su gloria, desata su poder sobre cada uno de ellos. Y aún de los que hoy no han podido saludar, también haga lo mismo con ellos, Dios del cielo, con todos los habitantes en este país, en este pueblo, otros pueblos, otros lugares. Sean bendecidos, sean prosperados, sean en victoria, Padre amado. Oh, gloria a Dios. Dios te bendiga, hermana Clara Aguilar. Allí salúdeme a sus hijas. Estamos en contacto, estamos en línea. Saludos de su mamá allí en México, en Guanajuato, creo que es, en México City. Y a todos los hermanos allá del Señor, a sus parientes, allí hermanas, hermanos. Ojalá que puedan ver allí el Señor, pero Dios proveerá y hará que esto llegue hasta México y a todos los países del mundo. El Señor, usted ayuda a repartir, a distribuir todo aquello, hermana Nina y Joana. Dios le bendiga a usted, a su esposo y a sus hijos. El Señor, estamos en contacto, estamos hablándonos. Dios le bendiga y le guarde esta otra nueva oportunidad. Manuel Elías, Dios le guarde.